¿Cómo se dice mariposa en inglés? You say lift or elevator. ¿Seguro? Of course, you see. Both go floor to floor. Para fiestas y posadas. Hoy día les hablaré de 3 palabras: hindú, indio, índigo. No necesariamente en esta orden, y cuando digo eso me refiero a no en esta orden. Pero bien, vamos a comenzar con la palabra indio. La palabra indio viene de índigo, índigo de índico, índico de indicus. Una nota, esto es latín, latín lo vamos a escribir en mayúsculas por tradición. El castellano no lo escriban en mayúsculas porque estarían gritando. Por favor, sean cortés. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, indicus de latín, normalmente cuando tenemos una terminación USUM, normalmente, no siempre, pasa a O. Por ejemplo, Marcus, Marco, aunque tenemos Marcos en castellano. Pero esto de aquí pasa a O, es un descenso vocálico. Cuando la U era una U corta en latín, no tenía fuerza tónica, pasaba a O. Como vemos aquí, U desciende a O, por eso se considera un descenso vocálico. Imagínense que este es un triángulo imaginario dentro de la boca, la lengua sube I hacia enfrente, E baja un poco, A centro y baja, O retrocede un poco, sube, U sube un poco más hacia el velo. Es decir que como de aquí a acá sube, significa que de aquí a acá baja. Es decir, la U desciende a O. Este sonido de aquí es un velar oclusivo. Y este sonido velar oclusivo, sordo, ¿verdad? No vibran las cuerdas vocales. Cuando se encuentra entre vocales, muchas veces de latín a castellano, se sonorizaba. El complemento sonoro es este, por eso tenemos G. Entonces de índico a índigo. Aquí tiene acento porque este es castellano, este no. Pero este es el proceso de latín a romanza castellano, en realidad. Ahora esta palabra se perdió en castellano por algún motivo, pero la G, recuerden que en castellano la G entre vocales así, cuando le sigue O, A, U, ¿verdad? Bueno, cuando está G, no es una G oclusiva, aquí entre vocales, no lo es una fricativa. Es decir, que esta palabra no es índigo, es índigo, índigo en castellano. Esto es lenición. Lenición es un debilitamiento de un sonido y llega al punto donde se pierde completamente. El sonido se debilita tanto que se pierde completamente y de índigo terminamos en indio. Interesante. Lo que es interesante también es que, acuerdo a Corominas, y les recomiendo mucho los trabajos de Corominas, porque para comprender sobre la maravilla y la historia del castellano no hay como un catalán. Entonces tenemos a Corominas aquí, y Corominas nos dice que la palabra índigo apareció en la lengua castellana en aproximadamente 1555, que es increíblemente fascinante porque la palabra indio ya teníamos el concepto de esa palabra mucho antes, ya que Cristóbal Colón, 1492, es cuando zarpa de España hacia América. Bien, interesante. Es decir, que esta palabra lo más probable es que se haya perdido del vocablo, pero ya después haya resurgido. Y esta palabra tuvo que haber existido antes y luego haberse perdido y luego haber resurgido, porque ya se hacía comercio con la zona de las Indias, Indostán, ¿verdad? Para comerciar ese producto. Entonces de la India se importa, las Indias, mejor dicho, porque no era la India como lo conocemos hoy día, se traía ese producto. Es un matiz de azul que se trae. Y esto es algo muy importante porque muchas personas tienen el falso concepto de que Cristóbal Colón había zarpado porque buscaba la India y no buscaba la India, lo que buscaba era Indostán, que Indostán viene siendo las Indias, viene siendo toda una región, una zona grande. Y este es un error muy grande que muchas personas cometen, que muchas personas cuando piensan la historia, juzgan la historia basado en el tiempo moderno y también olvidan que la geografía ha cambiado y la geografía como la conocemos hoy día no ha sido de esa forma todo el tiempo. Solamente piensen ustedes, si ustedes se criaron en los 80s, 90s, todos los cambios geográficos en lo que viene siendo Europa.
Piensen en todo eso. Pero bueno, dejemos eso a un lado. El punto era que Cristóbal Colón navegaba no a la India, sino a Indostán. Y en una de sus cartas podemos ver esto al comienzo. Y hablando de cartas, les recomiendo que lean, por ejemplo, cartas de relación de diferentes autores. Por ejemplo, Hernán Cortés, Inca Garcilaso de la Vega. Y estas cartas de relación es lo que tenemos realmente como los documentos principales de la historia. Y eran cartas que estas personas les escribían a los reyes. Es lo que viene siendo. Entonces, una de las citas que tenemos es lo siguiente. Aquí se me terminó el espacio y me di cuenta que me faltaba la palabra, por eso la puse ahí. Pero, por la cual sabéis cómo en 33 días pasé de las Islas Canarias a las Indias. Las Islas Canarias a las Indias, 33 días. Uf, más de un mes, imagínense. Y aún así, recuerden que de lo que viene siendo la península ibérica tienen que navegar a las Islas Canarias aún. Pero bueno, es decir, iba a las Indias, porque India, como lo conocemos hoy día, como este país, no existía, ¿verdad? Eran muchos grupos los que existían en la zona y era un territorio muy amplio cuando hablamos de Indostán. Y bueno, creo que muchos de ustedes aquí están viendo el Stan, Indostán, como Afganistán, Kazajstán. Bien, tenemos todo esto. Tienen que tomar esto en cuenta. Ahora, dicho eso, hablemos un poco del uso a través de hindú. Hindú, indio, esto es lo mismo, pero este se tomó del francés. Entonces, si buscamos en el diccionario, por ejemplo, en la RAE, y ustedes buscan hindú, sería alguien originario de la India. Interesante. Entonces, alguien de la India es un hindú. ¿Qué es lo que tratamos de enseñar normalmente? Bueno, no todos, porque hay mucha gente con conceptos creo que un poco erróneos, y aquí es donde va a entrar la crítica social. Y recuerden, cualquier crítica es una opinión mía que yo haga, y las opiniones pueden cambiar con el tiempo, ya con más información. Y no sé, no creo necesitar hacer otro video, pero posiblemente. Ahora, si buscamos la palabra indio, es interesante porque también nos da eso como una de las posibles definiciones de indio, es decir, una persona originaria de la India. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué usamos indio? Bueno, si seguimos buscando en las otras posibles, tenemos una persona, ¿verdad?, de etnia precolombina de América. Entonces, los grupos americanos precolombinos son grupos indios. Ellos son indios. Y sí, afirmativamente tiene que ver con un error. Cristóbal Colón navegando a Indostán y llamando lo que son las Américas las Indias. Y de aquí los indios, afirmativamente. Ahora, hay personas que quizá digan, bueno, esto fue un error, no debemos llamarlos indios. No, sí, entonces ¿cómo los vamos a llamar? Y ese es el problema. Entonces, lo más fácil es lo siguiente. Esto sería para una persona de la India, un hindú. Y esta es una persona, como les dije, de etnia precolombina, o sea, los indios en América. ¿Por qué motivo? Muy fácil. Porque la India en sí no fue muy importante para el mundo castellano. Ese es el motivo. Para Inglaterra sí, sí lo fue, especialmente siglo XIX, comienzos del siglo XX, antes de que se le otorgase su independencia. Fue muy importante para Inglaterra. Entonces Inglaterra tenía, por ejemplo, las Indias occidentales y las Indias orientales, y así se conocía antes. Entonces el problema es que perdimos lo oriental y lo occidental dentro de la pronunciación, pero viene siendo lo mismo. Estamos hablando de un indio oriental o un indio occidental. Los indios occidentales son los americanos, los indios americanos, y este viene siendo el término de aquí. Ahora, una pequeña nota dentro de esto. Hay personas que dicen, no hay que llamarlos indios, hay que llamarlos por su grupo, como se llamen ellos. Bueno, este es el problema. Bueno, ya hay varios. Uno, el problema es que muchos grupos de indios, el nombre que se dan, por ejemplo en Estados Unidos hay muchos grupos, el nombre que se dan, si se traduce a otra lengua, sería el pueblo o la gente. Entonces, si ellos son el pueblo, los otros quiénes son, o si ellos son la gente, quiénes son los otros. Y si nos ponemos a pensar en muchas de las ciudades principales de muchos grupos grandes, muchos imperios, ¿verdad?, se suelen llamar el ombligo de la tierra o el centro de la tierra. Poco egocéntrico posiblemente, pero bueno, no lo vamos a discutir, ¿verdad?
porque no vamos a criticar mucho sus aspectos culturales. Pero bueno, solo hay que criticar los modernos y los occidentales. Pero bueno, dejando de eso, el problema grande que tenemos después es cómo nos referimos a toda esa gente en colectiva. Ese es el otro problema. No existe una palabra en las lenguas para referirse a todos los pueblos de América de forma colectiva, ¿verdad? Si yo estoy hablando de coches, por ejemplo, no voy a mencionar cada coche por cada marca, por cada modelo. Eso tomaría demasiado tiempo, no tiene sentido. Si yo me quiero referir a todos como un grupo colectivo, son los coches, ¿verdad? Así como no voy a dividir, por ejemplo, o hacer separación entre, al menos de que sea necesario, digamos, entre los flamencos, entre catalanes, entre vascos, entre gallegos, etc. No lo voy a hacer si no lo necesito y no es el propósito. Me voy a referir a todos, digamos, como europeos, o como asiáticos, o como africanos. Entonces ese es el problema, que no existía un término colectivo. Por lo tanto, este es un término colectivo aquí. Ahora, otra pequeña nota, si ustedes buscan también el diccionario afirmativamente, hay unas formas en que personas en América utilizan este término como algo peyorativo. Y esto es verdad, pero lo que tienen que tomar en cuenta ustedes es lo siguiente: este término no tenía significado peyorativo cuando se le aplicó a la gente de las Américas. Y esto es lo más importante. Lo peyorativo surgió como resultado debido de, desafortunadamente, ciertas cualidades que se percibían como de esos grupos. Entonces lo mejor que podemos hacer no es atacar este término ni cambiarlo, sino simplemente educar a las personas académicamente sobre las cualidades positivas que tienen estas personas. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, una forma en la que se puede utilizar indio coloquialmente sería como para llamar a una persona ingenua. Bueno, esa es una de las descripciones de la época, cuando recién llegaron las naves con Cristóbal Colón. Uno de los padres dentro de la nave describió a los indios de esa forma, y de hecho los llamó niños en Dios, tengo entendido, niños de Dios o niños en Dios. Que una pequeña nota: indio no viene de en Dios. No sé de dónde viene esta idea. O sea, es algo precioso y muy bonito. Los llamaron indios porque eran niños en Dios. No funciona. Y si hubiese sido indios, sería como fuera o sin. Entonces no funciona. El indio viene de Indostán, Indicus, de esto de aquí. Ahí viene, tengan eso en cuenta. Pero eso es lo que termina pasando. Entonces descubren a los indios, personas que son nuevamente muchísimos grupos separados, diferentes naciones, con muchos aspectos culturales, muchos de ellos hermosísimos, que han influenciado lo que es la cultura moderna, pero los términos negativos no existían hasta después, y esto es algo muy importante. Entonces indio simplemente es un término colectivo para referirse a un grupo de gente de el continente americano, o sea, no a un grupo de gente, a los diversos grupos de gente de forma colectiva de América. Es lo que viene siendo. Bueno, dicho esto, busquen cartas de relación, lean muchas de las cartas de Cortés. Hay muchas cosas que también exageran en sus cartas, como todo lo que supuestamente descubren, pero es fascinante sin importar. Y recuerden lo siguiente: Indostán era una región muy muy amplia que incluye lo que hoy día es India y todo lo cercano, prácticamente el sur de Asia. Indicus es la palabra que dio índico. Con el tiempo esta se perdió, pasamos de latín a romance hasta llegar a castellano. Índigo, un matiz azul que se traía de la zona de Indostán. Indio es un producto de las Indias, que las Indias vienen siendo Indostán, que es esta colectiva de grupos de Indostán. Hindú se adoptó del francés, que en fondo es lo mismo, y ya que históricamente el continente americano ha sido más importante para lo que es la cultura castellana, el Imperio Español, este término es el que vamos a usar normalmente para referirnos a las personas de las Américas, de etnia precolombina, y este es el término que vamos a utilizar normalmente para la India, para personas de la India, debido a eso. Índigo entra a la lengua en 1555, 1492, mucho antes de esto, Cristóbal Colón zarpa y
ya se tenía este concepto, es decir, que esta palabra se tuvo que haber perdido y luego haber vuelto a adoptar dentro de la lengua. Pero bueno, dicho esto, les agradezco mucho y hasta la próxima.